Antes de comenzar este programa, recuerda que puedes contactarnos para hacer tu pauta publicitaria en este podcast. ¿Tienes algún servicio esotérico u ocultista que te gustaría promocionar? Envía tus propuestas a magiacaóticapráctica@gmail.com y con gusto podremos llegar a un acuerdo a un precio conveniente. No te pierdas esta oportunidad. Podcast Caótico. Un programa de radio de magia del caos para el blog Grimorio magiadelcaos.blogspot.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de Magia Caótica, un espacio donde exploramos los misterios y secretos de la magia, la hechicería y las artes arcanas con un enfoque especialmente técnico y experimentado en la magia del caos. Hoy abordaremos un tema fascinante, enraizado en las profundidades de la historia y las tradiciones ocultas, el paganismo. A través de este podcast descubriremos no solo su origen, sino su evolución y cómo la magia del caos se entrelaza con estas creencias ancestrales para abrir puertas hacia un conocimiento profundo y liberador. Si alguna vez te has sentido perdido o buscando algo más, este podcast es para ti. Quédate con nosotros porque lo que aprenderás hoy no solo te inspirará, sino que te proporcionará herramientas prácticas y poderosas que puedes aplicar desde ahora mismo. No te lo pierdas, porque lo que está por venir podría transformar tu vida de una manera que no esperas. Comencemos. Cuando hablamos de paganismo, nos enfrentamos a un concepto que en su núcleo ha sido envuelto en malentendidos y distorsiones históricas. El término paganismo fue acuñado por los cristianos del siglo IV en el contexto del Imperio Romano, como un término peyorativo. Paganus, en latín, que significa campesino, se utilizaba para describir a aquellos que no seguían el cristianismo ni el judaísmo. En un principio se refería a los habitantes de las zonas rurales que aún veneraban a los dioses romanos, griegos e incluso de otras culturas dentro del imperio. La figura del campesino inculto, que se resistía a las nuevas corrientes religiosas cristianas, fue la imagen construida por la élite urbana para descalificar a quienes aún mantenían vivas las viejas tradiciones. Sin embargo, esta definición superficial no refleja la riqueza y la profundidad de las creencias y prácticas que abarcaban los antiguos cultos politeístas. A medida que el cristianismo se consolidó como una religión oficial del Imperio Romano, las creencias paganas fueron desplazadas y demonizadas. Esta transición, promovida por emperadores como Constantino I y Teodosio I, no solo alteró la estructura religiosa del imperio, sino que también cambió la manera en que el paganismo sería percibido por las generaciones futuras. Es importante destacar que la visión contemporánea del paganismo, que lo asocia exclusivamente con el politeísmo, es reduccionista. En realidad, muchas de las tradiciones paganas no son estrictamente politeístas. Muchas creencias, especialmente dentro de las antiguas religiones griegas, romanas y celtas, tenían una concepción monoteísta o una visión de lo divino más compleja, que incluía la veneración de un principio supremo o la conexión directa con la naturaleza. De hecho, muchos paganos creían en un dios o principio divino que no era necesariamente un ser antropomórfico, sino una fuerza trascendental que se manifestaba en el mundo natural. El paganismo es un concepto fluido que abarca una variedad de tradiciones y prácticas religiosas, muchas de las cuales se centraban en el culto a la naturaleza, la veneración de los elementos y la conexión con las fuerzas cósmicas que rigen el universo. Desde la antigua Grecia hasta las culturas nórdicas, los pueblos paganos veneraban a múltiples dioses, pero también reconocían una fuerza cósmica, una especie de conciencia universal que interconectaba todas las formas de vida. Es aquí donde la magia del caos entra en escena, como un puente entre el antiguo paganismo y las prácticas esotéricas modernas. La magia del caos, como un sistema de creencias y prácticas mágicas no dogmáticas,
resuena profundamente con las antiguas tradiciones paganas, ya que, al igual que ellas, se basa en la flexibilidad, la adaptación y la experimentación. La magia del caos es, en muchos aspectos, un renacer de estas antiguas creencias, pero sin la necesidad de seguir un conjunto rígido de normas o principios, ya que, al igual que los magos paganos del pasado, los magos del caos reconocen la naturaleza mutable de la realidad y las múltiples formas en que se puede interactuar con lo divino. Sin embargo, en lugar de un panteón fijo de dioses y diosas, la magia del caos permite que el mago cree y manipule entidades y energías a voluntad, lo que abre una vasta gama de posibilidades para quienes buscan explorar los límites del conocimiento oculto. Quizá el concepto más interesante en la modernidad es el neopaganismo, el cual, lejos de ser una moda pasajera, es un reencuentro con las raíces olvidadas, una vuelta a las tradiciones precristianas que habitaron las tierras de Europa, Asia y el continente americano antes de la expansión del cristianismo. Un estimado 1.000.000 de personas en el mundo se identifican como neopaganos, un movimiento que, al igual que las aguas del océano, se nutre de diversas corrientes y ritos antiguos, pero que también sabe adaptarse a la modernidad. ¿Cómo se compone este fenómeno? Se puede desglosar en 4 grandes ámbitos, cada uno con su propia magia, rituales y tradiciones: la brujería tradicional, la Wicca, los sincretismos y los reconstruccionismos neopaganos. Empecemos por la Wicca. La Wicca, fundada por Gerald Gardner en la década de 1950, es una de las tradiciones más conocidas del neopaganismo. Gardner, ocultista inglés, alegaba haber sido iniciado en un conventículo secreto por brujas británicas que mantenían cultos ancestrales, pasados de generación en generación, en secreto, durante siglos de persecución. La Wicca es una forma de espiritualidad que gira en torno a 2 principios fundamentales: la diosa y el dios. La diosa, la fuerza femenina creadora, es la madre tierra misma, la manifestación divina del principio femenino. El dios, el señor, es una figura dualista, a menudo asociada con los dioses astados como Cernunnos, el dios celta de la caza. Juntos, forman un ciclo perpetuo de vida, muerte y renacimiento que constituye la base de la Wicca. El símbolo central de la religión Wicca es el pentáculo, una estrella de 5 puntas dentro de un círculo, un símbolo que refleja la armonía entre los elementos de la naturaleza: tierra, aire, fuego, agua y finalmente espíritu. Este símbolo, junto con los rituales, los hechizos y la reverencia por la naturaleza, crean una tradición espiritual en la que los adeptos buscan conectar con las fuerzas cósmicas y manifestar su voluntad a través de la magia. Pero más allá de la Wicca, existen otras formas de brujería que se consideran tradicionales y que difieren de la tradición wicana. Estas son las ramas más cercanas a las prácticas ancestrales reales, aquellas que han perdurado en las sombras y en la tradición oral. Aquí se encuentran las prácticas de la brujería inglesa tradicional, como el Head Witchery, la brujería del seto, o las tradiciones de la brujería en América Latina, como la recta provincia. Estas tradiciones no siguen los estrictos rituales de la Wicca, sino que se basan en el contacto directo con los espíritus de la naturaleza, la magia popular y el trabajo con energías elementales. La diferencia crucial con la Wicca radica en que estas formas de brujería no son necesariamente seguidoras de una visión dualista del mundo, y a menudo carecen de una moral estricta como la red wicana. En la brujería tradicional, el mago o la maga son responsables de sus acciones, sin excusas ni justificaciones, y las decisiones son tomadas a partir de la sabiduría adquirida a través de la práctica y la experiencia. La magia aquí se realiza mediante encantamientos, conjuros y un profundo respeto por los espíritus y los antepasados. El tercer componente del neopaganismo, para continuar, es el sincretismo, la fusión de creencias y prácticas que a menudo surgen en la intersección de distintas tradiciones religiosas y espirituales. Un ejemplo de sincretismo son los cultos afroamericanos como la santería y el vudú,
que combinan elementos del catolicismo con las antiguas religiones africanas. Estos sistemas religiosos no solo buscan entender el mundo espiritual, sino también establecer un puente entre los dioses, los espíritus y los humanos, a través de sacrificios, invocaciones y otros ritos. El sincretismo también se manifiesta en el neopaganismo a través de la integración de creencias paganas con las religiones indígenas de América y otras partes del mundo. Aquí, las deidades y los rituales cambian, pero la esencia permanece: la creencia en el poder de lo divino en la naturaleza y la importancia de la conexión entre lo humano y lo espiritual. El cuarto ámbito del neopaganismo es el reconstruccionismo, un movimiento que busca restaurar y revivir las religiones precristianas en su forma más pura. El reconstruccionismo intenta reconstruir las prácticas, rituales y creencias de antiguos pueblos como los vikingos, los romanos, los helénicos o los eslavos. Tradiciones como el Asatru, neopaganismo nórdico, o el Rotnoveria, neopaganismo eslavo, se basan en las antiguas religiones politeístas que rindieron culto a los dioses de la guerra, la sabiduría y la naturaleza. Estos grupos buscan no solo recuperar la espiritualidad de sus ancestros, sino también aplicarla en la vida cotidiana, realizando festivales, ritos y celebraciones al aire libre, en contacto con la tierra y el cosmos. Como dato de color, quizá una de las manifestaciones modernas más claras de este fenómeno son los rituales realizados por los soldados de Azov, los soldados que están peleando en la guerra de Ucrania y que aún le rezan a los dioses eslavos antes de ir a batalla. Muy en el corazón del neopaganismo se encuentra una cosmología profundamente diferente a la visión lineal y monoteísta de las religiones abrahámicas. Para los neopaganos, la creación no es un evento único que sucedió en un principio, sino un proceso eterno, continuo e interminable. Este proceso se mueve en círculos que se repiten y evolucionan constantemente. La energía primordial que dio origen a todo lo existente no es algo que haya sido creado en el sentido literal, sino que siempre ha estado presente en el caos primordial. Según esta visión, el caos es el origen del todo, y en el caos habita la divinidad primordial, aquella energía cósmica que mueve el universo. Los dioses y las fuerzas naturales son manifestaciones de esta divinidad en el mundo, y el acto de creación se entiende como un proceso de ordenación del caos. La visión del cosmos es reflejada en la magia misma, que no busca imponer un orden rígido, sino más bien trabajar con las fuerzas naturales para crear una armonía dinámica. Otro de los aspectos importantes del neopaganismo es la liturgia, esta serie de rituales que permiten a los creyentes conectarse con las fuerzas cósmicas. Los rituales son fundamentales en cada tradición neopagana, y aunque varían, todos comparten un respeto profundo por la naturaleza y los elementos. En la Wicca, los rituales son más codificados, con objetos litúrgicos como el bolaín, el atame, el cáliz y el caldero, que representan las herramientas necesarias para invocar y canalizar la energía divina. Los neopaganos creen que el mundo natural está lleno de magia y que cada rincón de la naturaleza es un lugar donde lo divino puede manifestarse. Así, los rituales se realizan a menudo al aire libre, en bosques, montañas o junto a cuerpos de agua, buscando esa conexión directa con la tierra, la luna, el sol y las estrellas. Por otro lado, la ética neopagana, aunque variada según la tradición, se basa principalmente en el respeto por la naturaleza y por la vida en todas sus formas. En muchos sistemas de creencias neopaganas, la idea de la divinidad está entrelazada con la propia naturaleza y por lo tanto el respeto por la tierra es fundamental. Además, los neopaganos tienden a aceptar una moral flexible, en la que la responsabilidad personal y la experiencia juegan un papel crucial en las decisiones que toman. Y es así que a través de este corto podcast hemos explorado cómo el paganismo, lejos de ser una reliquia del pasado, sigue vivo en las prácticas modernas de la magia del caos. Al adoptar la flexibilidad y el enfoque experimental de la magia del caos, los magos modernos pueden reencontrarse con el espíritu de los antiguos cultos,
no para revivir los mitos y rituales del pasado, sino para adaptarlos y transformarlos en una forma de poder personal y liberador. El paganismo, en su esencia, es una búsqueda de conocimiento y poder, un deseo de comprender y dominar las fuerzas invisibles que rigen el universo, ya sea a través de los antiguos dioses o de las entidades creadas por los magos del caos. El objetivo es el mismo: conectar con lo divino, explorar los límites de la realidad y alcanzar una comprensión más profunda del ser. Vemos que, al reflexionar sobre el paganismo y sus diversas vertientes, se pone de manifiesto la riqueza y profundidad de un movimiento que desafía las estructuras de la espiritualidad tradicional y que se presenta como un retorno a las raíces más antiguas y a las creencias ancestrales que habitaron la humanidad mucho antes de la expansión de las grandes religiones monoteístas. El paganismo no es solo una serie de prácticas espirituales y mágicas, sino una forma de vida, una forma de mirar el mundo, de comprender el cosmos y nuestra relación propia con él. Esta espiritualidad moderna tiene en su núcleo un profundo respeto por la naturaleza, por la vida en todas sus formas y por las fuerzas cósmicas que nos conectan a todos. A través de sus rituales, su magia y su ética, el paganismo nos invita a reconocer que la divinidad no es una figura distante y separada de nosotros, sino que está presente en cada rincón del mundo natural, en cada árbol, en cada río, en cada ser viviente y en lo más profundo de nuestro propio ser. Lo fascinante del paganismo es su capacidad para adaptarse y fusionarse con la modernidad, al mismo tiempo que mantiene sus raíces firmemente ancladas en tradiciones ancestrales. Los movimientos sincréticos, como la santería o el vudú, nos muestran cómo las antiguas religiones africanas han logrado sobrevivir y evolucionar al mezclarse con elementos de otras creencias, creando nuevas formas de espiritualidad que siguen siendo profundamente relevantes en la actualidad. Estos cultos son prueba de que la espiritualidad no está limitada a los marcos de la historia o la geografía, sino que fluye a través de las culturas y las épocas, transformándose y renaciendo siempre que es necesario. De la misma forma, los reconstruccionismos neopaganos, que buscan revivir las religiones precristianas, nos invitan a recuperar una conexión más profunda con los dioses y los espíritus de nuestros ancestros, a través de las prácticas rituales que trascienden el tiempo y el espacio. Un aspecto que cabe mencionar del paganismo es su concepción del cosmos, que se aleja de la visión lineal y progresiva de las religiones monoteístas, para adoptar una perspectiva cíclica y dinámica. La creación, en lugar de verse como un evento único y definitivo, es entendida como un proceso continuo de ordenación del caos primordial. Esta visión no solo nos invita a ver el mundo de manera diferente, sino que también nos proporciona un marco para comprender nuestra existencia como parte de un ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. Al igual que los rituales paganos, que se realizan en honor a las estaciones y a los ciclos naturales, esta concepción cíclica del universo nos recuerda que nuestra vida no es algo lineal, sino un proceso interconectado con los ritmos cósmicos que nos rodean. La magia, entonces, no es solo una herramienta para manipular la realidad a nuestra voluntad, sino una forma de trabajar con las fuerzas universales que gobiernan la creación. El paganismo también destaca por su énfasis en la magia como un medio de transformación personal y espiritual. A diferencia de las religiones que se enfocan en la devoción y el sometimiento a una divinidad externa, el neopaganismo nos invita a tomar el control de nuestra propia magia y a convertirnos en agentes activos en el proceso de creación y transformación. Esta autonomía mágica es liberadora, pues nos permite no solo alterar las circunstancias externas, sino también transformar nuestra propia conciencia y nuestra relación con el mundo. En este sentido, la magia del caos, que se caracteriza por su flexibilidad y adaptabilidad, se convierte en una herramienta poderosa para aquellos que buscan un camino espiritual que sea tan único como ellos mismos. Al igual que los magos y las magas del caos, que trabajan con sigilos, invocaciones y rituales personalizados, los paganos buscan una conexión directa con las fuerzas cósmicas. A través de esta conexión, buscan manifestar su voluntad en el mundo. Sin embargo, no podemos dejar de lado el hecho de que el paganismo, a pesar de su crecimiento y expansión,
sigue siendo un movimiento en constante evolución. Cada tradición, cada camino, cada práctica espiritual dentro del paganismo tiene sus propias peculiaridades y matices, lo que puede generar tanto una sensación de comunidad como de fragmentación. Este pluralismo es, por un lado, una muestra de la flexibilidad y adaptabilidad del paganismo, pero también puede representar un desafío en términos de cohesión y unidad. No obstante, es precisamente esta diversidad la que enriquece al movimiento, permitiendo que se nutra de las experiencias y las perspectivas de cada uno de sus seguidores. El paganismo, en última instancia, es un tapiz que se teje con hilos de distintas tradiciones, culturas y visiones del mundo, creando una red de creencias y prácticas que, aunque diversas, están unidas por un mismo propósito: la búsqueda de una conexión más profunda con lo divino, con la naturaleza y con uno mismo. En cuanto a su ética, el paganismo subraya la importancia de la responsabilidad individual y colectiva. Aunque no existe un dogma centralizado ni un conjunto de reglas fijas que rijan todas las prácticas, hay principios comunes que guían el comportamiento de los paganos, como el respeto por la vida y el medio ambiente. A través de sus rituales y su interacción con la naturaleza, los paganos aprenden a vivir de manera más consciente, reconociendo que nuestras acciones tienen un impacto directo en el mundo que nos rodea. Esta conciencia ecológica y espiritual es fundamental en un momento en que la humanidad se enfrenta a desafíos globales como el cambio climático, la destrucción de ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad. La magia y los rituales paganos, por lo tanto, no solo son medios de transformación personal, sino también actos de sanación y restauración para el planeta. El paganismo, entonces, no debe ser visto como una moda o una respuesta pasajera a la espiritualidad contemporánea, sino como un movimiento que ha logrado integrar lo mejor de las tradiciones antiguas con las inquietudes y desafíos del mundo moderno. Es una llamada a la reconexión con lo divino a través de la naturaleza, una invitación a experimentar la magia como una herramienta de transformación y empoderamiento, y un recordatorio de que la espiritualidad no debe ser algo ajeno a nuestra vida cotidiana, sino algo que nos acompaña en cada paso del camino. Al abrazar el caos y la energía cósmica que lo sustenta, el paganismo nos ofrece una alternativa poderosa a las formas tradicionales de religiosidad, al mismo tiempo que nos invita a descubrir el misterio y la magia en cada rincón del mundo que habitamos. Así, al final de este viaje a través de las distintas tradiciones del paganismo, podemos ver que, aunque hay muchas formas de caminar por este sendero, todas ellas nos conducen al mismo lugar, un lugar donde lo divino y lo humano se encuentran, donde el caos y el orden se dan la mano, y donde la magia no es solo una práctica, sino una forma de vida. Al abrirnos a las posibilidades que el paganismo ofrece, no solo estamos explorando un camino espiritual, sino que estamos abrazando una nueva forma de ver y vivir en el mundo. Una que es tanto ancestral como profundamente moderna, y que nos invita a vivir en armonía con el cosmos y con nosotros mismos. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este podcast. Espero que lo hayas disfrutado y aprendido tanto como nosotros lo hicimos al hacerlo. No olvides que cada día estamos subiendo nuevos videos cargados de contenido fascinante al canal, así que asegúrate de activar las notificaciones para no perderte ni uno. Si te ha gustado este video, apóyanos dejando un like, suscribiéndote al canal y activando la campanita. Es una de las maneras más efectivas de seguir produciendo más podcasts y contenido como este para ti. Si decides aplicar lo aprendido y ves resultados, nos encantaría saberlo. Deja tu comentario abajo y comparte tu experiencia. Además, te invito a que te unas a nuestra comunidad en Telegram. Puedes suscribirte a nuestro canal y ser parte de nuestro grupo exclusivo, donde compartimos aún más contenido, experiencias y rituales. El enlace lo podrás encontrar en la descripción del video. Antes de irte, te dejo una invitación. ¿Por qué no seguir explorando más de nuestros videos ahora mismo? El conocimiento está solo a un clic de distancia. Hazlo ahora y sumérgete más profundamente en el mundo de la magia caótica. Nos vemos en el próximo video
y hasta entonces, que la magia te acompañe siempre. Podcast Caótico. Un programa de radio de magia del caos para el blog Grimorio magiadelcaos.blogspot.com.